La última cena, el comienzo del sacrificio. Era la víspera de la Pascua. Jerusalén se encontraba abarrotada de peregrinos, el ambiente era tenso, los rumores corrían como el viento. Jesús de Nazaret, aquel que hacía milagros y hablaba con autoridad, había llegado a la ciudad. Sus palabras habían estremecido al templo, su amor había sanado a leprosos, ciegos y endemoniados, pero su mensaje también había sacudido los cimientos del poder religioso. En un aposento alto, alumbrado por lámparas de aceite y el silencio expectante de sus discípulos, Jesús se sentó por última vez a la mesa con ellos. Rompió el pan, lo bendijo y lo repartió diciendo: «Este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí». Luego, tomó el cáliz con vino y añadió: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para perdón de los pecados». Los discípulos no entendían del todo. ¿Qué quería decir con entregado? ¿Por qué hablaba de muerte, si era el Mesías prometido? Pero Jesús ya sabía lo que venía: traición, juicio injusto, dolor y la cruz. Su corazón, humano y divino, se estremecía en secreto. En medio de esa cena solemne, Jesús miró con ojos tristes a Judas, su discípulo, y dijo con voz entrecortada: «Uno de ustedes me va a entregar». El silencio fue absoluto. El aire se volvió pesado. Judas, con su rostro endurecido por la duda y el engaño, salió de la sala para cumplir lo que ya había acordado con los sacerdotes: 30 monedas de plata, el precio por traicionar al Hijo de Dios. Jesús sabía que esa noche cambiaría la historia de la humanidad. El huerto de Getsemaní, la agonía del amor. Tras la cena, Jesús condujo a sus discípulos fuera de la ciudad, hacia un lugar llamado Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos. Era un huerto tranquilo, rodeado de árboles milenarios, testigos silenciosos de lo que estaba por suceder. «Quédense aquí y oren conmigo», les dijo a Pedro, Santiago y Juan, «porque mi alma está muy triste, hasta la muerte». Jesús se apartó un poco y cayó de rodillas. Su rostro tocó la tierra húmeda. Allí, solo entre las sombras, oró con tanta intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían al suelo. «Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Era la lucha más profunda del amor, el dolor se acercaba, la traición era inminente, y sin embargo, Jesús no huyó. Eligió permanecer. Eligió el sufrimiento por amor a la humanidad. Cuando regresó a sus discípulos, los encontró dormidos. 1, 2, 3 veces, mientras él peleaba con el temor, ellos caían vencidos por el sueño. Pero Jesús no los reprendió con dureza. Sabía que su espíritu estaba dispuesto, aunque su carne era débil. Y entonces, se escucharon pasos, voces, antorchas que iluminaban el huerto. Era Judas, guiando a una multitud con espadas y palos. Se acercó a Jesús y lo saludó con un beso, la señal pactada para identificarlo. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?, le preguntó Jesús con una mirada que atravesaba el alma. De inmediato, lo apresaron como si fuera un criminal. Sus discípulos huyeron. Y así comenzó el viacrucis del inocente. El juicio injusto, silencio ante el odio. Llevado como oveja al matadero, Jesús fue arrastrado por la multitud hasta el patio del sumo sacerdote Caifás. Allí, en la oscuridad de la noche, comenzó un juicio ilegal, lleno de mentiras y testigos falsos. «Ha blasfemado», gritaban los líderes religiosos. «Dice que es el Hijo de Dios, ¿qué más prueba necesitamos? Merece morir». Jesús, tranquilo, no se defendía. Su silencio desarmaba. Solo cuando le preguntaron directamente: «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?», él respondió con firmeza: «Yo soy». Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo. Ante esas palabras, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras como señal de aparente escándalo. Lo escupieron, le vendaron los ojos, y lo golpearon mientras se burlaban.
Profetiza, Cristo. ¿Quién te pegó? Mientras tanto, en el patio del palacio, uno de sus más cercanos, Pedro, lo negaba 3 veces, tal como Jesús había predicho. Al cantar el gallo, Pedro lo miró desde lejos, y Jesús, aún herido y golpeado, le devolvió una mirada de amor. Pedro lloró amargamente, con el alma desgarrada. Al amanecer, llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Aunque Pilato no hallaba en él culpa alguna, el pueblo, incitado por los líderes, gritaba sin cesar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Y cuando Pilato ofreció soltar a Jesús como era costumbre en la Pascua, el pueblo eligió liberar a un criminal llamado Barrabás en lugar del santo. Lavándose las manos, Pilato dijo: «Soy inocente de la sangre de este justo». Y entregó a Jesús para ser azotado y crucificado. La flagelación y el camino al Calvario, el rey humillado. Los soldados romanos tomaron a Jesús y lo llevaron al pretorio, donde comenzó una de las escenas más crueles y dolorosas del relato, la flagelación. Atado a una columna, fue azotado con látigos hechos de cuero y metal. Cada golpe desgarraba su piel, dejando su cuerpo ensangrentado y tembloroso. No bastando con eso, los soldados decidieron burlarse aún más de él. Le pusieron un manto púrpura, símbolo de realeza, y una corona de espinas trenzada a la fuerza sobre su cabeza. Luego, con sarcasmo y crueldad, se arrodillaban ante él gritando: «Salve, Rey de los judíos». Le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y se reían, sin saber que estaban ante el verdadero Rey del cielo. Luego de todo eso, lo obligaron a cargar su cruz. A paso lento, tambaleante por la pérdida de sangre y el dolor, comenzó el camino al Calvario, también llamado Vía Dolorosa. La multitud lo seguía. Algunos lo insultaban, otros lloraban al verlo en ese estado. Jesús tropezó y cayó varias veces. Un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado por los soldados a ayudarle a cargar la cruz. Aunque Simón no lo conocía, aquel encuentro lo marcaría para siempre. Entre la multitud, Jesús vio a su madre, María. Sus ojos se encontraron. No hubo palabras, pero en ese instante el cielo mismo pareció detenerse. El dolor de una madre viendo a su hijo desfigurado por la injusticia fue uno de los momentos más conmovedores de todo el relato. También habló a un grupo de mujeres que lloraban por él. «No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos». Su cuerpo estaba roto, pero su corazón seguía lleno de amor. A cada paso, Jesús caminaba no por obligación, sino por redención. Por ti. Por mí. Por todos. La crucifixión, amor clavado en madera. En lo alto de una colina llamada Gólgota, que significa lugar de la calavera, colocaron a Jesús sobre la cruz. Le arrancaron sus vestiduras, exponiéndolo a la vergüenza. Luego, con martillos, clavaron sus manos y sus pies en la madera. El sonido del hierro atravesando la carne resonó como un eco de dolor eterno. Y lo levantaron entre el cielo y la tierra. A su lado, 2 ladrones también eran crucificados. Uno se burlaba de él. «Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, quebrantado, lo reprendió. ¿Ni siquiera temes a Dios estando en la misma condena? Nosotros merecemos esto, pero Él no ha hecho nada malo. Y luego, con la voz temblorosa por el dolor, le dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús, colgado, moribundo, le regaló la promesa más hermosa. «De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Mientras los soldados se repartían su ropa y echaban suertes, Jesús miró desde lo alto y vio a su madre y a Juan, el discípulo amado. Con ternura infinita, dijo: «Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre». Incluso en la cruz, pensaba en los demás. A pesar del dolor, a pesar de la injusticia, Jesús no maldijo. Elevó su mirada al cielo y pronunció una oración que estremeció al universo. «Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Clavado en un madero, humillado por el mundo, Jesús ofrecía el acto de amor más puro y sublime de la historia. Las últimas palabras: la tierra tiembla, el cielo llora. El sol comenzó a oscurecerse. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, tinieblas cubrieron toda la tierra. Era como si el universo entero llorara al ver al Creador colgado de una cruz. El aire era denso. El silencio se mezclaba con los gemidos de los crucificados. Y entonces, con voz fuerte, desde lo profundo de su alma, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era el momento más oscuro. El Hijo cargaba el pecado del mundo entero. Sentía el peso de toda culpa, de toda maldad. Por primera vez, la comunión perfecta con el Padre se rompía para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados. A punto de expirar, con labios resecos, dijo: Tengo sed. Le ofrecieron vinagre. Y luego, levantando su rostro ensangrentado hacia el cielo, declaró con poder: Consumado es. Todo estaba hecho. El sacrificio completo. La deuda pagada. La salvación sellada. Finalmente, con un suspiro que estremeció la creación, Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. En ese instante, la tierra tembló, las rocas se partieron, y el velo del templo, que separaba al hombre de la presencia de Dios, se rasgó en dos, de arriba abajo. El camino al Padre había sido abierto. Un centurión romano, testigo de todo, cayó de rodillas y dijo con asombro: Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. El cielo lloró. La tierra tembló. Y el corazón de muchos fue quebrantado por el amor que se dejó crucificar. El sepulcro, silencio entre la esperanza y el dolor. El cuerpo inerte de Jesús colgaba de la cruz. Las sombras se alargaban y el viernes comenzaba a ceder ante la noche del sábado. Había que sepultar al Maestro antes del inicio del descanso sabático. Un hombre rico y justo llamado José de Arimatea, discípulo en secreto por temor a los judíos, se presentó valientemente ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, asombrado por la rapidez de su muerte, lo concedió. Con delicadeza y reverencia, José y Nicodemo, otro seguidor oculto, bajaron el cuerpo. Lo envolvieron en una sábana limpia, con mirra y áloes, y lo colocaron en un sepulcro nuevo tallado en una roca, un lugar que nunca había sido usado. Una gran piedra fue rodada para cerrar la entrada. Los soldados sellaron el sepulcro y colocaron guardias para que nadie pudiera robar el cuerpo. Los líderes religiosos temían que sus discípulos intentaran fingir una resurrección. Pero los que amaban a Jesús estaban destrozados. María Magdalena, María la madre de Jacobo, y otras mujeres que lo habían seguido, observaron desde lejos donde lo pusieron, con el corazón hecho pedazos. El cielo estaba en silencio. El mundo parecía haber ganado. El Salvador había muerto. Todo era oscuridad, todo era espera, pero en ese silencio, Dios seguía obrando. Lo que parecía el fin, en realidad, era la antesala del milagro más grande que la historia jamás haya presenciado. Viernes Santo, el amor que venció al pecado. El Viernes Santo no es simplemente el recuerdo de una muerte. Es el día en que el Creador del universo se dejó crucificar por su creación. Es el día en que el amor se entregó sin condiciones, sin reservas, sin límites. Jesús, el Hijo de Dios, no murió porque fue vencido, sino porque decidió entregarse. Cada azote, cada clavo, cada lágrima, todo fue por amor. No fue el odio del mundo lo que lo retuvo en la cruz, sino su amor inquebrantable por ti, por mí, por todos. En la cruz, Jesús tomó nuestro lugar. Cargó con el pecado que no era suyo, soportó el castigo que nosotros merecíamos, y abrió un camino de salvación para todo aquel que cree. Ese viernes, el cielo se oscureció, pero la luz no fue apagada. Se sembró una semilla en la tierra, y aunque el mundo la vio morir,
Dios ya preparaba la resurrección. Porque la cruz no fue una derrota, fue una victoria disfrazada de tragedia. Por eso, cuando recordamos el Viernes Santo, no lloramos como los que no tienen esperanza. Lloramos por el amor derramado, por la gracia inmerecida, y por la cruz que nos dio vida. Y mientras el mundo callaba, el cielo susurraba. No es el final. El tercer día viene. Y con él, la vida eterna.